Sé que mis lectores no son un jurado. Si tienen este texto entre las manos, podemos suponer con bastantes probabilidades de atinar que están de mi lado. Quizá están tan de mi lado que podrían haber escrito este libro. Se trata de un espacio seguro, un espacio donde no hay enemigos. No tengo que convencer a nadie de nada. Si estamos de acuerdo desde el principio, entonces, ¿para qué todo esto? Razones que tengo para no querer escribir este libro. 1. No quiero ser especialista en escritura sobre la violación. 2. En general desconfío de los libros que tienen un tema, y en este caso es difícil escapar de él. ¿Cómo escribir algo nuevo? ¿Algo estéticamente válido si estás aplastada por el tema? 3. Me gustaría hacer otra cosa, pensar en otra cosa, tener una vida en la que este tema no fuera central. 4. Todos los años se publican muchos libros sobre este tema, escritos por supervivientes, sobre todo ficción. Cuando me topo con uno, lo hojeo. A veces están muy bien escritos, a veces no. Los leo con los mismos ojos, busco la descripción precisa. Quiero saber con exactitud qué es lo que les han hecho, cuántas veces, dónde, lo que decía el agresor, etc. Odio la idea de que alguien abra este libro y busque qué es lo que me han hecho a mí. Y luego cierra el volumen sin haber encontrado nada más que esa extraña constatación. 5. No estoy segura de que pueda aportar algo a las víctimas, a las personas cercanas a alguna víctima, a los agresores o a los que quieren entender mejor el tema. 6. No estoy segura de que este libro me lleve a algo, ni como ser humano ni como escritora. 7. No creo en la escritura como terapia. Y si existiera, la idea de curarme a través de este libro me da asco. Entonces, si no lo hago por los demás y tampoco por mí, ¿por qué lo hago? Muchas gracias y sobre todo antes de hacer una pregunta y presentar a Neige, ¿qué es lo que resintió justamente escuchando su texto? Siempre es muy bonito escuchar personas que me dan la prueba de que es real. Hay gente que lee ese libro, todavía no me lo creo, ¿no? Es como... Sí, porque fue un proceso extraño. Escribí este libro sin tener editor, sin tener alguien que esperara un texto de mí. Y me costó mucho trabajo publicarlo. Entonces la opción de que no tuviera lectores siempre estuvo ahí. Y sigo muy sorprendida y agradablemente sorprendida, ¿no? De que muchas personas se apoderan de se apropian de ese texto y le dan una lectura nueva cada vez, ¿no? Es magnífico. Entonces, gracias. Y sobre todo gracias a todos esos jóvenes que vinieron a interpretar con lectura de texto, con música y sobre todo el título del Puerto de Ideas de este año, El poder de las palabras, y vamos a tratar de hablar justamente del poder de esas palabras. Quisiera presentarla simplemente. Usted es novelista, es escritora, también tiene un doctorado en literatura y tengo la impresión cuando leí ese libro que usted acaba de decirlo, que durante mucho tiempo lo presentó a muchos editores, pero usted misma me parece que siempre se dio vuelta sobre ese libro y al final, ¿qué es lo que la decidió a dar el primer paso para comenzar a escribir este libro? No estoy segura. Y me parece interesante el fragmento que han
elegido, porque a esa pregunta de por qué lo hago todavía no No tengo una respuesta muy clara, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo se hizo? Creo que una vida de escritura es una cosa extraña. O sea, estoy en un punto de mi, no sé cómo llamarlo porque carrera sería demasiado, pero de mi camino de escritura, llegas a un momento en que ya no sabes por qué este proyecto y no otro, por qué empiezas un libro y no otro libro. O sea, es una cosa muy extraña. O sea, yo de joven pensaba, como además estudié literatura, que es una forma de estudiar los textos como muy racional y tendemos a pensar que existe una intención y luego un proyecto y que se cumple un proyecto pensado de antemano. Y al momento de escribir te das cuenta que escribes los libros que puedes escribir y no los que quieres escribir. Entonces no estoy muy segura qué fue que desató ese libro. A posteriori puedo dar varias respuestas, tengo dos. Una obviamente es Me Too, es la cuarta ola, el feminismo y esa conversación social que empezó. Yo vivía en México cuando escribí este libro, viví 20 años en México, entonces allá fue como por el 2018 más o menos, que nos llegó de Argentina, del sur, ¿no? Nos llegó, que de hecho no lo llamamos Me Too, se llama más bien la Marea Verde, o sea, tenemos otros nombres, pero bueno, se abrió una conversación social en torno a las violencias patriarcales en general. Y a mí me tocó en un pueblo de Michoacán reunirme con amigas, hicimos un viaje a Chiapas, fuimos a un encuentro de mujeres y supongo que esto estaba dentro de mí como de estas conversaciones en las cuales no participaba mucho, más bien iba de oyente, de observadora, sí trajeron de nuevo este tema a mi vida, seguramente. Pero tampoco fue un proyecto tan claro, voy a participar a la conversación social sobre la violencia patriarcal y escribir mi libro sobre la violación que yo viví. O sea, tampoco fue así, no es tan... nunca las cosas así son así, en mi caso. Y creo que la segunda respuesta, que para mí es más honesta, es más sincera y es más verídica, es que en algún momento abro mi computadora y vuelvo a leer un texto que he escrito hace unas semanas, son las primeras páginas de este libro, que ni siquiera me di cuenta bien, o sea, luego escribes cosas, usas, tiras, en fin. Y al releer estas páginas, vi el potencial de esta forma, vi la manera en que se podía escribir este libro y me pareció tan interesante que a pesar de todas las razones que se leyeron ahorita, esta forma me entusiasmó mucho. Perdone, tenía que encontrar primeramente la forma antes de comenzar a escribir todo este libro. Pues, no lo sé, pero el desatador, ¿no? Para contestar a tu pregunta, la cosa que desató la escritura fue la forma. A pesar de todas estas razones que hacían que toda mi vida pensé, no voy a escribir un libro autobiográfico sobre esta experiencia, que es la experiencia fuerte de mi niñez. Pues a pesar de todo esto, lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque esta forma surgió. Pero no es un libro simplemente autobiográfico, porque usted tiene muchas referencias de otros libros y siempre usted dice yo, pero con otras referencias, o sí, también literarias. Pero bueno, ¿qué significa autobiográfico? O sea, que está Borges ahí flotando desde ayer, ¿no? Porque lo mencionaron en la conferencia que abre el Festival Puerto de Ideas. Borges decía que la crítica literaria es una forma de la autobiografía. Y yo de mi libro, que cita libros, que cita lecturas, que trae mi interés
por la palabra escrita y mis estudios literarios, es autobiográfico. Es tan autobiográfico como el yo de la niña violada. Solamente pues son dos texturas del yo que obviamente no es el mismo yo y a la vez pues, es el mismo, ¿no? Y ese es parte de la forma que me parecía interesante. Es tener un yo que tiene varios niveles, digamos, y poder viajar, estar a veces en este yo íntimo y doliente de la víctima de abuso y en otros momentos el yo de la persona adulta que ha pasado ya 30 años desde el juicio, no me acuerdo cuántos años, no, 30 no, me haría muy vieja, pero sí, casi 30 años desde el juicio, y entonces tienes cierta distancia en relación a los hechos, y pues estos yos están todas en el libro. No sé si usted siempre apreció la literatura un poco de testimonio, porque hay muchos testimonios, pero en general mucha gente suele pensar, o muchos escritores, que la literatura de testimonio no es casi literatura. Sí, pues yo creo que es algo de mi formación intelectual también. Y de hecho, anoche, ¿no? Hernán Díaz dijo, yo no hago literatura confesional, no hago literatura testimonial ni autoficción. Yo cuando escribo quiero borrarme. Y me identifico totalmente con este deseo y siempre me identifiqué con esto. Y también con esa visión de la alta literatura como algo que no es narcisista, como la ficción como algo que permite existir a través de un trabajo creativo, pero no exponerse de forma narcisista, ¿no? Y ahí está el problema también, ¿no? Porque esto me cerraba la puerta a una forma literaria que es bastante interesante y que me hacía considerar lo testimonial como un subgénero, un subgénero despreciable. Entonces no le tiro la piedra a Hernán, porque yo también estuve ahí. Ni a Hernán, fui a un festival en Brasil y también otro escritor varón, muy respetable, igual dijo, a mí no me interesa la autoficción, el narcisismo, lo que yo busco es la alteridad, es lo otro. Claro, ¿tú crees que yo quiero venir frente a un público y decir, a mí lo que me interesa soy yo y soy súper narcisista y les voy a confesar qué me ha pasado? O sea, obviamente no, obviamente eso es algo muy turbio, muy desagradable, lo autobiográfico. Pero entonces, puse todo esto en el libro, puse todo esto que hace que es difícil y es extraño para alguien que tiene una ambición literaria muy alta, encontrarse con este proyecto y tomar la decisión de hacerlo a pesar de todas las razones que hacen que tengo miedo de que resulte un libro que yo misma podría despreciar y considerar como un mero testimonio. Y entonces la forma en que me puedo convencer a mí misma de hacerlo no es decir, mi libro es más que un testimonio. Eso me parece también que es una traición a mi proyecto. La única forma que yo encuentro para convencerme a mí misma y convencer a mi lector de ir más allá, de seguir leyendo, es que tenemos que cuestionar estas categorías. ¿Por qué pensamos que el testimonio, que la historia personal es inferior, que es un material que debemos menospreciar y que, ¿por qué me da asco? ¿No? ¿Por qué? Y entonces, lo que me ha servido para darle la vuelta a como quitarme ese guante y ver el otro lado, son textos testimoniales de personas, de sobrevivientes, de dramas históricos. Y hay un título de Didier Huberman, que es un filósofo y escritor francés, que se llama Le témoin jusqu'au bout, el testigo hasta el final. Y que demuestra esos testimonios de personas que han vivido campos de concentración, no sé, ¿no? Todo tipo de experiencias extremas y que vienen a contarnos a partir de lo que han vivido
un testimonio, es lo que llamamos también literatura testimonial. ¿Eso por qué sería inferior? ¿Por qué no podemos hacer arte con algo que hemos visto? ¿No? Y otra vez, no estoy... esta rabia no va en contra del lector, es algo interno, es algo que tengo que trabajar yo misma para poder aceptar que esta forma no es inferior a otra forma y que eso va a ser mi trabajo, eso va a ser donde pongo mi talento, pongo mi esfuerzo para convencerme a mí misma que lo que estoy haciendo no es menos que escribir una gran novela. Justamente en su libro usted habla mucho de, sobre todo, usted leyó muchos libros que hablan del mal y confrontarse al mal absoluto de repente. Y dice usted, además, a un momento dado, no quiero comparar, es incomparable, pero es necesario pasar por ese paso, por ese proceso, comparar y ver el mal absoluto en general. Sí, digamos que son herramientas para pensar. Y como hay pocos escritos filosóficos sobre abuso sexual infantil y que nunca encontré realmente herramientas para pensar eso en mi juventud, porque ahora hay mucho más, ¿no? Mucha teoría feminista en particular que nos permite entender los fenómenos de estructuras de dominación y qué significa la violación como herramienta de dominación, etcétera. Pero en aquel entonces no existían muchos, o por lo menos yo no tuve acceso a estos. Y aún así tenía una necesidad absoluta de reflexionar sobre lo que me había pasado. Entonces yo creo que eso se hizo de forma natural a través de libros que cayeron en mis manos, que me dieron mis profesores cuando estaba en la secundaria, luego en el bachillerato, luego en la universidad, y que son libros que tratan de experiencias de trauma o de confrontación con el mal. ¿Qué otra palabra? O sea, es complicado también, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que se está apropiando de algo demasiado grande. Pero también, ¿por qué no? O sea, ¿qué otra palabra podemos usar para describir lo que se ve cuando uno es niño y que una persona te viola sabiendo que no quieres y que te está haciendo daño? En algún momento del pensamiento filosófico que intenta entender eso, surge esa palabra, ¿no? Que es demasiado grande, pero a la vez no hay otra. O sea, hay muchas otras, pero ninguna es capaz de describir realmente ese abismo que encuentro. Entonces, para mí ha sido útil leer testimonios sobre tortura, esclavitud, campos de concentración, un montón de tentativas de acercarnos a la violencia extrema. E intento en el libro decir, ok, no quiero abusar, no quiero, porque siempre es algo también, ¿no? Que cuando queremos que el otro entienda nuestro sufrimiento, tendemos a exagerar, tendemos a decir, es terrible lo que yo viví, ¿no? Y tampoco quiero estar ahí, o sea, lo que yo busco es hacer justicia a esa experiencia, la mía y la de cientos de miles de otras personas. Entonces, también me freno, pero encuentro conceptos, encuentro situaciones, encuentro descripciones que me parecen aptas para describir lo que yo vi. Justamente usted dice se frena, pero en el libro, si no, los que lo han leído se han apercibido que usted participa, es crítica de su propio libro, es crítica de lo que está escribiendo, y eso es relativamente raro en una obra literaria. Bueno, es bastante común en toda la literatura posmoderna, digamos, ¿no? Que es también mi formación intelectual. Yo estudié literatura siglo XX, XXI, norteamericana. Entonces, muchos autores
no sé, Foster Wallace, autores así, que usaron y abusaron de este recurso de la metaliteratura, es decir, un libro que se está escribiendo y a la vez está haciendo comentarios sobre la escritura del mismo libro. Pero aquí usé este procedimiento para crear una relación particular con el lector del libro. Mientras estás leyendo este libro, quiero que te preguntes cómo haría yo para contar esta historia. Con un poco una mirada crítica, que yo sentía que esta mirada crítica es algo que nos protege un poco del dolor también, porque es doloroso. Es doloroso para mí y es doloroso para todos, todas. Yo sé que un relato de una experiencia vivida por la propia persona, de un maltrato infantil, es algo doloroso, que conlleva una posibilidad para mí de ganarme la simpatía del lector y de convencerlo de seguirme a través de un arma que no me parece del todo justa. Entonces quiero protegerme a mí misma y proteger a mi lector de este dolor, y creo que el espíritu crítico de seguir participando y con un poco de distancia en relación al relato, eso nos ayuda a estar en un lugar, no sé si es cómodo, ¿no? Tampoco es una zona de confort, pero digamos que es un lugar donde puedes recibir este relato que no sea como una agresión o como una confesión nada más. Es un relato, es un trabajo, es un cuestionamiento sobre cómo narrar estas cosas que pensamos que no se deben o no se pueden narrar. Cómo nos relacionamos, cómo se relacionó esta autora, pero cómo me relacionaría yo misma, yo mismo, si tuviera que hacer el relato de una cosa inconfesable de mi pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero que el lector, la lectora, esté participando en este proceso, porque creo que este libro, Triste Tigre, yo lo concebí no solamente como la historia de este momento de mi vida y el análisis del abuso, sino como una aventura, como en una novela. Te embarcas en un proceso mental, y este proceso mental no es solo recibir una historia, es participar en la construcción de un relato imposible que quise entablar ese diálogo, construirlo. El diálogo también es con los lectores. Y tengo la impresión que hay una especie de pacto avec el lector, ¿no? Siempre hay un pacto implícito con un lector. En la ficción, cuando leemos una novela, cuando los estudiosos de literatura decimos que el pacto de la ficción es un pacto de suspension du jugement, se dice así en francés, suspender el juicio. Porque si realmente estuvieras pensando con tu mente normal, ¿cómo te vas a gastar tu tiempo leyendo una historia con personajes falsos, una historia inventada de algo que nunca ha pasado y nunca va a pasar? Entonces, para poder realmente invertir nuestra energía mental en la ficción, suspendemos el juicio durante el tiempo de la lectura y dejamos que el universo de la novela nos envuelva, y aunque sea ciencia ficción o algo totalmente imposible que ocurriera en nuestro mundo, como si fuera posible. Y así podemos disfrutar esa aventura, ese momento que pasamos en el libro. Claro, obviamente no hacemos eso cuando leemos un reportaje periodístico o un libro de no ficción o un ensayo. Pero claro, mi formación es la novela, mi formación es esta, ¿no? Del proceso mental que pasa cuando leemos ficción. Entonces, en este libro, que es autobiográfico y no es ficción, y es así muy claro desde el principio, le pido también al lector que haga ese mismo trabajo durante el tiempo de la lectura, que es un espacio seguro, como dijimos al principio, vas a necesitar tu espíritu crítico y tu razonamiento, pero también te vas a dejar llevar
hasta el final de este razonamiento, de este argumento. Y no te pido que tengas una opinión clara. No te pido que tomes una decisión. Déjate llevar en esa aventura mental. Es que es como estar un tiempo en esta cabeza. Yo lo veo un poco así, ¿no? Invito a la lectora que pase un rato en esta cabeza. Y a propósito de crítica, en el libro a un momento dado hace usted la crítica de la crítica. Me explico. Por ejemplo, al principio del libro, después en el libro, habla mucho de una novela muy conocida que era Lolita de Nabokov. Y aparentemente muchos críticos, mucha gente leyó muy mal ese libro. ¿Me puede decir algo sobre eso? ¿Realmente se puede leer mal un libro? Es una pregunta importante también, ¿no? ¿Hay buenas y malas interpretaciones de un libro? ¿Hay interpretaciones verdaderas e interpretaciones erradas de un libro? ¿Cómo decidimos cuál es la buena interpretación de cualquier libro, ¿no? Es complicado. Una interpretación es lo que es. Y nos dice más de la persona que leyó que del libro mismo. O por lo menos nos dice algo que está entre las dos cosas, ¿no? Y por eso también cuando me preguntaste, ¿no? ¿Qué sientes cuando escuchas lecturas de otras personas, ¿no? Claro, escucho mi libro y estoy feliz de que se lea, pero también obviamente veo la interpretación, incluso a través de tus preguntas. Y me parece un proceso muy interesante. ¿En qué se transforma un libro cuando es leído? ¿En qué se transformó Lolita en los años 50? Bueno, soy muy mala con las fechas, pero sí, 50, ¿no? 60, cuando salió y cuando se volvió un éxito de ventas como si fuera una novela erótica. Como si el personaje de Lolita, de esta niña de 12 años que es abducida, que es robada por su padrastro y violada durante años, como si ella fuera una seductora, una mujer sulfurosa que lo sedujo. ¿Cómo es posible que hayamos leído esta novela de esa manera, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan hecho películas que hasta la fecha, incluso mi editorial, Anagrama, tiene como una presentación del libro que dice la novela de amor imposible o la novela de amor absoluto, no sé, algo así. ¿Cómo podemos pensar, ¿no? La historia de amor más sulfurosa del siglo XX? No sé, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos pensando que una relación entre una niña de 12 años, una preadolescente de 12 años y un señor cincuentón, que es responsable de la muerte de la madre y que es el padrastro de esa niña, podría ser, en qué forma, en qué mente podría ser eso una historia de amor? Obviamente en la mente de él, ¿no? En la mente del agresor, y incluso en su propia mente, él sabe que se está engañando a sí mismo. En fin, intento preguntarme cómo es posible que esta versión de los hechos, que esta interpretación, que un manipulador, ¿qué hace? Un manipulador es alguien que tiene una interpretación de los hechos y que la impone a los demás. ¿Cómo es posible que esta interpretación del personaje, que tampoco es la interpretación del mismo autor, se haya impuesto a tanta gente durante tanto tiempo? Pues es una pregunta que hago en el libro, y no soy la única. Los estudiosos de la obra de Nabokov también se la hacen, y es una parte muy interesante de la recepción de la obra. Uno, la traducción, que es algo muy interesante, la historia de cómo salió a la luz este libro en Francia, en una editorial que también había publicado novelas eróticas, que también le dio un contexto, un paratexto bastante raro. En fin, no me quiero extender mucho, pero me parece algo interesante que esta interpretación de la novela haya sido mayoritaria durante un tiempo y que haya cambiado poco a poco, y que ahora estamos en el extremo opuesto, que incluso en ciertas universidades los jóvenes no quieren leer la novela porque dicen: yo no quiero
leer un libro que es La apología de la pedocriminalidad. Es otra interpretación totalmente, ¿no? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? Ese es un tema bastante difícil. Yo creo que no hay malas interpretaciones ni buenas. Hay interpretaciones que hablan de la sociedad que recibe el libro. Y esta interpretación muy extrema que estamos dando ahora a Nabokov me parece un poco triste también, porque es una obra maestra del siglo XX que merece 100.000 veces ser leída y criticada y puesta en su contexto y discutida en la historia de las ideas. Nos dice algo sobre el momento del patriarcado en la cual fue recibida, y eso me parece a nivel histórico súper interesante. No, a propósito de crítica, no he hablado de nada, no he dicho nada. Por ejemplo, en Francia, usted ganó varios premios literarios y uno de los que ganó es un premio que se llama el Concours de Lycéens. El Concours de Lycéens son chicos y chicas que tienen 17 años, están en tercero medio. Y fue muy interesante porque usted ganó y me parece que a esa edad están muy abiertos a recibir este tipo de literatura y que parece que fue muy impactante para esta generación en Francia también. Eso fue una sorpresa para mí. Sí, fue una sorpresa porque creo, aunque no me lo haya planteado al momento de escribir, pero sí creo que el lector, la lectora imaginaria del libro, bueno, es una abstracción, ¿no? Pero en mi cabeza hablo con alguien de mi generación, hablo con una persona adulta que se pregunta cómo ser un buen adulto, cómo ser un adulto protector. Creo que es un poco el lector, no el lector ideal, pero el lector imaginario que yo tengo. Entonces no me hablo a mí misma exactamente, pero como a una nebulosa de un lector aliado, que decíamos al principio, y es interesante que hayan elegido este fragmento, porque hay momentos en el libro en que siento que la rabia que tengo en contra de la sociedad, que silencia las historias de abuso, a veces se torna en contra de mi lector. El lector se vuelve esa sociedad. Y cuando me doy cuenta que hago esto, me freno otra vez, ¿no? Muchas veces me freno y me acelero a mí misma. O sea, es un proceso también muy rítmico en el libro. Y digo, no quiero escribir un libro con un lector enemigo, con un lector que sea un jurado a quien yo tendría que traer pruebas de mi buena fe, o traer pruebas de que no estoy mintiendo, o traer pruebas de que mi forma de pensar es la adecuada. Yo quiero escribir con el postulado de un lector aliado, de alguien que me acompaña en este camino y que yo acompaño, como una forma ¿cómo decirlo? Sí, un compañerismo. Entonces, en este proceso, postulo un lector que se está haciendo las preguntas que yo me estoy haciendo. Y entonces, por eso yo creo que proyecto un adulto. Y ha sido muy interesante la lectura de esos jóvenes, que no me esperaba, pero claro, uno si pudiera uno prever cómo se va a leer y quién va a leer el libro, obviamente escribiríamos de otras maneras, ¿no? Es maravilloso lo que ha sucedido con este libro, y no sé cómo interpretarlo. Yo creo que también es el momento histórico, que las cuestiones de dominación patriarcal, de analizar las estructuras de opresión en general en nuestras sociedades, son temas que a los jóvenes les toca realmente de forma personal, y que muchos textos, no solo textos sobre abuso, sobre género, sobre racismo, sobre el capitalismo, no sé, ¿no? Es una generación muy abierta a la deconstrucción de esas estructuras que habíamos internalizado como si fueran normales.
y se están planteando el mundo que viene, preguntándose, ¿hay formas de construir otras estructuras diferentes? Y es lo que les va a tocar a ellos. Entonces, tal vez eso explica que textos como el mío puedan servir. Y justamente una de las interpretaciones que uno puede tener, y los chicos y otras generaciones pueden preguntarse, ¿cómo nosotros, hombres, hemos sido educados? ¿Y cómo educamos a nuestros hijos? Sí, hombres y mujeres, ¿no? En general los abusadores son hombres. Exacto, los abusadores en el 98% son hombres. Pero un dato un poco tabú es que una víctima de cada 3 es un niño, ¿no? Entonces, el fenómeno del abuso, sí, siendo varón, no sé cómo decirlo, no sé bien cómo explicar eso, pero creo que las cifras son útiles para pensar que son fenómenos transversales y que un hombre, un varón, no es nada más como un potencial agresor, es también una potencial víctima. Pero tiene razón, o sea, si 98% de los victimarios son hombres, es que hay algo en la forma en que los hombres tienen demasiado poder en nuestras sociedades que se tiene que pensar a nivel colectivo. Si lo analizamos así, ¿no? De forma sociológica, es decir, si el abuso sexual infantil es una cuestión de opresión, de dominación más que de sexo, que es una hipótesis, no sé si es cierta, pero a mí me resuena como algo interesante para analizarlo. Es decir, que se trata de sexo, se trata de sacar placer de usar sexualmente un niño o una niña. Pero también se trata de experimentar un placer al dominar a otra persona, al tener una persona totalmente en su mano, en la omnipotencia del violador, la sensación de omnipotencia del torturador, del violador. Por eso hago esos puentes, porque es lo que he aprendido leyendo libros sobre otros temas, sobre la dominación extrema. Entonces, si esa hipótesis es cierta, eso significa que en las familias, donde abusan los niños, en las familias, en las escuelas, en las iglesias, en los lugares donde hay adultos responsables que tendrían que cuidar y usan este poder para abusar. Significa que entregamos demasiado poder, que ponemos ciertas personas en las estructuras en un lugar en el cual les es posible abusar de este poder. Y hay algo ahí que podemos pensar y que podemos revisar. ¿Qué vamos a hacer para que eso ya no suceda de esa forma que nos ha sido transmitida desde hace siglos? Entonces, tampoco tengo la esperanza de que solo hablarlo así va a cambiar, ¿no? Pero es ser conscientes de que parte del problema tal vez reside ahí, ¿no? Es algo que nos puede ayudar a repensar estas estructuras. Y una de las reflexiones del libro también, de qué manera se piensa de manera diferente desde el punto de vista de la víctima y del victimario. Sí, hablando así estoy otra vez, yo tengo una tendencia a ser muy abstracta, hablar de forma abstracta por mi formación intelectual, que desde hablar de libros, yo hago preguntas teórica, concretas y usted responde de manera abstracta. Voilà. No, pero el libro no es así, para los y las que no lo han leído no es así. Al momento de escribir no soy así. Es una forma también para protegerme de frente a ustedes, de hablar de un tema vergonzoso, de un tema tabú, que nos pone en una intensidad muy difícil, pero en el libro es un momento de seguridad en el cual sí me permito ser concreta y contar, y siempre la narración es primero, lo teórico y lo ensayístico siempre viene a través de un proceso de narración. Y cuando hablamos así, ¿no? Parece que es un ensayo teórico y me arrepiento siempre de la manera en que hablo del libro, porque
Mi forma de escribir no es así. Mi forma de analizar los textos es así, pero mi forma de escribir quiero que, muy paradójicamente, pero lo que hablaba ayer Hernán, el placer del texto resulta también de cierta entrega a... No me están dando una lección de cómo ver el patriarcado, me están llevando en un desafío y me están contando una historia. Entonces, al momento de leer el libro, no estamos siempre pensando así de forma teórica, intentando sacar conclusiones. Estamos en este magma extraño que es intentar contar el pasado. También, es un ¿no? libro, perdón, sobre la lengua y el lenguaje, y tal vez la primera pregunta que yo debería haber hecho, el libro en francés y el libro en castellano, es exactamente el mismo, porque no es simplemente una traducción. No es exactamente el mismo, pero no cambié tantas cosas como pensaba. Pero sí cambié algunas cositas de contexto. Por ejemplo, en algún momento hago como una reflexión sobre el hecho de que mi agresor, mi padrastro, como muchos manipuladores, también era el dueño del lenguaje en nuestra casa y que nos quiso imponer sobrenombres, motes. Y, que tenía una alta idea moral de las cosas en general. sí, hago muchas reflexiones acerca de cómo, su relación era de dominar todo, de apropiarse de todo. Y entonces en algún momento hablo de mi nombre y de mi apellido. Y claro, en Francia la situación de apellidos no es lo mismo que aquí. No, solo llevamos un apellido, que es el apellido del padre, que es también una herencia muy patriarcal, ¿no? O sea, te casas con alguien y dejas tu apellido y tomas el apellido del marido. Y bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Estas cosas que a lo mejor un lector hispanohablante no sabe que es así, y en francés no lo tuve que explicar, y ahí, pues, como es mi libro, a lo mejor un traductor pone una nota al pie, pero no quería nota al pie. Como les decía, yo quiero que te sientas como si fuera una novela, aunque sepas que no lo es. Pero en una nota al pie hace como que es un texto académico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Poquitas cosas contextuales que me permití cambiar porque hice la traducción y entonces me tomé esas libertades que como traductora de un texto de otro no hubiera hecho. Bueno, yo tengo muchas preguntas todavía, pero eventualmente si tienen preguntas, y la única cosa que les pido por favor, que sean realmente preguntas, muy cortas, si pueden, por favor. No sé si hay un micrófono aquí, pasa por allá. Pues le paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Neich. Sí, solamente me quedé pensando a partir del párrafo, los párrafos elegidos al inicio sobre el texto. Bueno, como psicoanalista y psicoterapeuta me quedé tomada y todo el rato no puedo pasar de eso, entonces mejor lo pregunto para poder, si pudieras ahondar un poco en esta experiencia del asco frente a la idea de el factor terapéutico que pudiera tener la escritura. Bueno, primero, para mí el asco es una experiencia que uso mucho como para guiarme. Es decir, que no sé exactamente, sé que siento asco, ¿no? Y que es una percepción bastante interesante porque en los programas de prevención de violencia sexual, por ejemplo, se han dado cuenta que los niños, niñas que no pueden expresar exactamente qué es lo que les están haciendo, si le preguntas, un adulto te está haciendo algo que te hace asco, que te provoca asco, ahí a veces abre la puerta a un diálogo sobre abuso, ¿no? Que si le preguntas a un niño si
si alguien te está violando, pues en general no, es súper difícil identificar esa experiencia, que es un magma de sensaciones raras, con la palabra violación. El asco más bien es algo muy natural, ¿no? Es algo que te puede guiar. Entonces, lo que te puedo decir es que es cierto. La idea de curarme con este libro me da asco y me da rabia. Entonces son varias cosas. Una cosa es que, como intentaba decir al principio, dediqué toda mi vida a escribir, estudiar literatura y soy súper ambiciosa. Tengo una ambición a nivel de lo que quiero hacer con el lenguaje que es enorme. Entonces, si el único propósito de este libro es sentirme mejor y curarme, de algún modo es humillante para este lado mío creativo que quiere hacer una obra de arte. Y que es algo un poco humillante también en general en relación a la literatura confesional, que es como otra vez traer a lo personal, lo haces para ti, lo haces para sentirte mejor, lo haces para curarte. Y es como otra vez, es algo muy patriarcal, que siempre viene en el juicio que tiene la gente en relación a la literatura autobiográfica hecha por mujeres. Porque la literatura autobiográfica hecha por hombres es distinto, ¿no? No es confesional, ahí es narcisista, ¿no? Es que es como otra visión, en fin. Entonces, no, hay algo ahí que es parte, pero es más bien a rabia que asco. ¿De dónde viene ese asco? La sensación también de que la sociedad piensa que la misión de la víctima es curarse a sí misma. Es una prueba que la sociedad no entiende lo que estoy diciendo. No es mi responsabilidad curarme a mí misma. Es la responsabilidad de la sociedad curarse a sí misma colectivamente, porque lo que permitió que me hicieron lo que me hicieron es la sociedad. Entonces me provoca, o sea, me parece que estamos equivocados y creo que esa náusea que me da una y otra vez, que vienen lectores a decirme ojalá te sientas mejor ahora y el libro te haya servido para sentirte bien, siento que esa interpretación me pone en un lugar donde no quiero estar. Pero también tengo respeto a las personas que lo hacen así. Solo que quiero decir, entonces, ¿dónde está el lector? Si es un libro que escribo para mí, para curarme, es que además con eso pensamos que se trata de vomitar el dolor sobre el lector y sacarlo, ¿no? Sacarlo de ahí. Y entonces es como suponer que tengo una relación con mi lector que es como el que va a recibir mi vómito. Por eso me siento mal, ¿no? Todas estas proyecciones que yo tengo. Pero a la vez tengo mucho respeto por la idea de que la palabra tiene un poder restaurativo, un poder sanador, pero no en esos términos unipersonales. Tiene un poder sanador a nivel colectivo. Y ahí quiero estar, ¿no? Quiero estar en este nivel que me saca de esta prisión del tema privado, del tema secreto, de la historia íntima de la violación que yo viví. Entonces creo que todas esas cosas, pero verás, o sea, en el libro los temas van y vienen. Entonces este tema va y viene y se interpreta y se lee de varias maneras. Y es curioso porque como que sigo escribiendo el libro, ¿no? Sigo sin entender bien. Pero mi guía en el momento de escribir el libro fue también eso de ser fiel a esas intuiciones, que algunas ideas cristalizadas, algunos conceptos, que siento que hay algo que está mal ahí, lo agarro y lo intento observar de muy cerca para entender qué es lo que pasa.
con la esperanza de que vamos a encontrar algo más interesante si realmente enfrentamos el miedo, el asco, la vergüenza, ¿no? Todas estas emociones negativas, el dolor, que las reconozco, las acepto, pero quiero explorar por qué, ¿no? ¿Qué me dice de mi situación en el mundo y de nuestra situación colectiva este asco? A propósito, perdón, voy a hablar un poco. Yo tengo en París, hace más de 30 años, trabajo con mucha gente, que la mayoría ha muerto ya, que vinieron de campos de exterminación, de concentración, y siempre esa pregunta, me acuerdo, tal vez conocen a Simone Weil, una vez la estaba entrevistando en París, y alguien le preguntó, señora, volviendo de Auschwitz, ¿no quiso hacer una psicoanálisis? Y nunca he visto una respuesta tan violenta de alguien. Y todos decían, se va a curar con los libros que ha escrito también. Todos tienen exactamente la misma reacción. Y ellos decían en general, bueno, curar no, pero tal vez vivir con nuestras heridas un poco. Y otra cosa, también, Simone Weil y otras personas, no quiero que seamos reducidos también a ese periodo, como la gente que fue violada, tal vez no quiere ser reducida simplemente a eso. Hay otra vida antes y otra vida después, tal vez. Sí, pero también es legítimo, ¿no? O sea, yo entiendo que también, si está circulando esta idea en la sociedad de que poner palabras sobre lo vivido, armar un relato de este magma doloroso, es un paso muy sanador. Lo que pasa que no es lo que hago aquí. Esto de hacer el relato lo hice hace mucho tiempo, hablé, o sea, lo cuento en el libro, ¿no? Hablé primero con una amiga, luego con mi madre, luego leí libros, hubo un juicio. No estoy hablando de este tema por primera vez en este libro para sacarlo de un lugar secreto mío al exterior. Estoy haciendo un trabajo literario de construcción que me permite usar el lenguaje para ahondar en un tema, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene que me siento súper ofendida, que confundan mi empresa literaria, que necesitas cierto ego para escribir. O sea, si no lo haces, ¿no? Es cierta ambición. Entonces, al pensar que nada más hago esto para sacar una historia triste y que la dejo así nomás al público, es como menospreciar mi ambición, digamos, ¿no? Y supongo que tiene que ver algo ahí. Simone Weil igual, o sea, bueno, no igual, perdón. Es que me siento mal cuando hago esos paralelos, ¿no? Pero digamos que entiendo esa reacción, a pesar de que tal vez a nivel privado ella considere que para su vida privada hubiera sido una cosa genial hacer un psicoanálisis. Pero lo ofensivo es que se piense que el libro tiene que cumplir ese papel para ti como persona. Una última pregunta. Gracias a usted. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Ayer en la inauguración hablaban de los registros en primera persona y en tercera persona en la novela. Y esta novela, mientras yo la leía, me dio una sensación muy particular, que era una especie de desdoblamiento permanente en que se habla al mismo tiempo en primera y en tercera persona. Entonces me pregunto si es una forma de protección o si es una expresión indirecta de la experiencia de la violación en sí. Sí, es muchas cosas, ¿no? Es muchas cosas. Yo creo que sí hay una forma de pensar en el libro que está directamente heredada de la experiencia traumática de la disociación. No sé si les suena, que es algo muy común en víctimas de trauma, es decir, una persona que es víctima de un trauma como que se separa de sí misma y el cuerpo vive la agresión y el otro está observando. Entonces es algo que súper negativo, digamos, ¿no? Es una forma de sobrevivir y que luego
pues sigues con esto en la vida, ¿no? De como una persona escindida. Pero también es la condición del escritor. El escritor es un ser que vive, y mientras vive, mientras habla ahí frente a un público, está ahí, algo observando y pensando, ¿qué podría hacer yo con esto en un libro? Es parte del oficio, es parte, no sé si es al revés, si es porque eres así, o si es una deformación profesional que hace que eres ante todo un observador de todo, de la vida, de tus amigos, de ti mismo, y entonces es un arma de doble filo, ¿no? Es algo dañino a veces, porque eso hace que es súper difícil estar de acuerdo consigo mismo si estás siempre doble, triple, múltiple, pero tal vez es también una herramienta para escribir muy, muy interesante. Y en el libro, y gracias entonces por mencionarlo, quiero que la lectora, el lector haga esa experiencia a nivel literario. Es decir, no quiero que agredirte y que sientas que es vivir disociado, pero en un proceso de lectura artístico intento mimetizar cómo es pensar siempre con la duda, siempre veo hago un argumento, pienso en un lado y luego me paro y digo, pero también podría ser al revés, y yo rehago otra vez el argumento. Y a veces hay humor también. Tal vez sí, hay humor también, pero eso no viene en la disociación, no creo. No. Pero sí, es algo que he pensado mucho. Y entonces lo hago en el ritmo del libro, en las facetas de este yo, pero también en el uso de los pronombres. Hablo en primera persona, pero luego me pregunto cómo podríamos, si contara yo esta historia como si fuera la de una niña que no soy yo, ¿cómo lo haría? Y al principio del libro no me atrevo a usar pronombres en plural, a decir nosotros, nosotras las víctimas, ¿no? Me siento esa responsabilidad de decir, solo puedo contar mi experiencia, no tengo que pensar que porque he vivido esto soy capaz de hablar en lugar del otro, de la otra. Pero a lo largo del libro me doy cuenta de que si me limito nada más a pensar que en mi historia personal, me encierro a mí misma en esta prisión de lo íntimo, de esta historia es nada más la mía y la de mi padrastro y la de mi familia, y entonces me cierro la puerta a lo estructural que intentábamos analizar un poco. Entonces al final del libro se va construyendo poco a poco la posibilidad de hablar en nosotros, nosotras, y de incluir el lector, la lectora en esto. Pero es algo que tiene que ver con, o sea, me gustaría que fuera algo que no te das cuenta. Bueno, tal vez los estudiantes que van a estudiar el libro, ojalá se den cuenta y lo usan, pero es algo que he intentado construir, que es una manera de manejar el lenguaje que es muy sutil y que quiero que se sienta a nivel emocional también, ¿no? Que al principio te sientes excluido de esta historia y poco a poco esta relación de compañerismo que yo decía al principio se va construyendo así y que nosotros, nosotras incluya también a la persona que lee el libro. La última pregunta. Está en el libro, ¿por qué Triste Tigre? Pero está explicado en el libro. Pienso que tiene algo mejor para responder. Es el texto de Borges, creo. Para hablar del título, para terminar, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, para leerlo. Pero No, en el libro está todo explicado, de todas maneras. Sí, o sea, sí, otra vez podría hablar mucho tiempo, pero que hay es muchos tigres leerlo, en el tigre del título. Para leer y hay un tigre que casi nunca menciono en Francia porque no, o sea, Borges no está en todo como está en todo en la literatura latinoamericana. Y hay un poema que es curioso porque al momento de buscar el título, luego me di cuenta, ¿no?, que hay muchísima literatura sobre tigres. Y que hay mucha mitología
con esta visión del poema de William Blake, del tigre predador, de la fascinación por la violencia, de la fascinación por el animal salvaje, que sí, que es como una imagen del poder, ¿no? Y en este poema de Borges, que no sé si lo conocen, que no es tan conocido, que se llama El otro tigre, que fue también una opción para el título, pero mi editor me dijo, es súper intelectualón y a lo mejor nadie se va a dar cuenta. Y además, bueno, el otro tigre, ahora todo es el otro, ¿no? La hamburguesa no sé qué, otro tipo de hamburguesa, ¿no? Entonces era como muy... bueno, Borges no se imaginaba, ¿no? que lanzaba ahí un eslogan publicitario, el otro tigre. Pero es un poema que me parece muy bello y que para mí dice un poco lo que yo quería hacer con el libro, es decir, pero bueno, tendría que analizar el poema. Les voy a contar un poco de qué va, ¿no? Al principio dice que está pensando en un tigre, está pensando en el animal real y lo describe bien, ¿no? El cuerpo, el animal feroz que existe en un zoológico, un animal único y personal. Y luego dice que hay otro tigre, que es el tigre de su poema, que es un tigre simbólico, que es un tigre abstracto, que es la imagen de la violencia. Y en el último párrafo dice: un tercer tigre buscaremos. Este será como los otros, una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas, y no el tigre vertebrado que, más allá de las mitologías, pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre, el que no está en el verso. O sea, la relación con lo que yo quería decir es que lo que me interesaba en relacionar el tigre de este poema es la imposibilidad. Es lo imposible que buscamos con el lenguaje, ¿no? Él sabe que con el lenguaje no vamos a llegar a este tercer tigre, que no es ni el mitológico ni el animal, pero que aún así es nuestro... A eso tendemos, lo que decía Hernán ayer, ¿no? A la verdad o a esos grandes conceptos, esta ambición enorme de estar en un espacio en el cual podemos acercarnos a la verdad, o sea, de alguna manera. Y entonces, obviamente nadie sabe que está ahí este otro tigre, pero el tigre del título no es solo el abusador, es también el intento de llegar con el lenguaje a acercarme a algo imposible. Sí, justamente atrás usted va a poder firmar su libro, sí, y ustedes van a poder acercarse a ella para que lo firmen. Muchas gracias a usted. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos, todas. Gracias.